Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos, porque si no, pues no avisa. Vamos a hablar hoy un poco de la lombricomposta, los beneficios que tiene y la diferencia que tiene también sobre los estiércoles. También quiero tocar algunos temas, no siempre de fertilización química, sino también algunas cositas de fertilización natural. Y vamos con ello. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para alguien pues que quiera hacer una consulta conmigo. Me podéis escribir vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. Cualquier cosa me podéis preguntar por ahí, vía WhatsApp, ¿vale? Bueno, seguimos con el vídeo. Y dar las gracias también a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos porque es de ayuda para el canal y para que llegue la información a más gente. Eso es una piedrita que se me salió ahí de la lombricomposta. Porque esta lombricomposta, esto es casera, esta es de mi casa. O sea, esto es una bañera donde se ducha la gente y tal. La estoy haciendo ahí. Este año solo tengo una. Otras veces he tenido hasta 3 y 4 bañeras de estas. Pero bueno, es suficiente y ahora vamos a hablar de las particularidades que tiene la lombricomposta. ¿Qué es la lombricomposta? Pues esto es como el compost. O sea, nosotros lo hacemos de los desperdicios, por ejemplo, de la cocina. Hay que tener cuidado con las... Ahí hay cáscara de naranja, se ve, pero en poca cantidad. Hay que tener cuidado cuando hacemos la lombricomposta. Estos son lombrices, es la lombriz roja californiana que se va comiendo todos los restos de materia orgánica. Puede ser estiércol, puede ser... Bueno, normalmente se hacen con estiércoles ya compostados, no estiércoles frescos, porque mata a la lombriz. Sería con estiércoles ya compostados. Y restos, por ejemplo, de cosas vegetales, como por ejemplo cáscaras de lo que nosotros utilizamos en nuestra cocina. A los pequeños productores de aguacate animo a que hagan esto. Quien tenga su pequeña huertita de verduras, quien tenga sus 3, 4, yo qué sé, o 10 plantas de aguacate también. Al pequeño productor de aguacate animo a que haga lombricomposta. Vamos a ver los beneficios que tiene. Los beneficios que tiene la lombricomposta es como el compost. El compost sería lo mismo, pero mejor. Es mejor que el compost porque es hecho con lombriz. Entonces, ¿qué tiene la lombriz? Pues que se come esta materia orgánica y el excremento, que no tiene nada no tiene bacterias malas, por eso se puede tocar con la mano. Lo podéis mirar por internet, no tiene ningún tipo de enfermedades esta lombriz ni nada de esto. Es más, se utiliza hasta para sanear cosas de estas como de pozos negros y cosas de estas. En algunos sitios la están utilizando también. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. Lo que nos interesa a nosotros, aquí tengo hasta una cepa de esta de planta de plátano, que se la están comiendo todas. Esto lo bueno es picar todas estas cosas para que sea más fácil para la lombriz y para los microorganismos, porque aquí no solo hay lombrices, aquí también hay microorganismos que van descomponiendo todas esas cáscaras y todas esas cosas. Primero, para quien lo quiera hacer, las cáscaras de cítricos, como estamos viendo ahí, de naranja, limón, y la cáscara de cebolla, la podemos poner pero en muy pocas cantidades, ¿vale? Porque esto irrita la piel de la lombriz y no se recomienda poner cáscaras de cítricos o de cebolla, ¿vale? Eso sería lo único. La podemos poner, como yo he puesto aquí, pero en muy poca cantidad. Después, lo que hay debajo es estiércol. Yo personalmente lo que le he puesto es estiércol de caballo. Es estiércol de caballo, por eso se ve esa capa ahí, no sé si lo podréis ver. Es serrín o aserrín que le ponen debajo de la cama de los caballos, pues para cuando hacen sus necesidades, pues que absorba los orines y todo esto. Vale, a lo que vamos. La lombriz. ¿Qué nos aporta al cultivo del aguacate? Nos aporta muchos beneficios. Nos aporta materia orgánica. Al aguacate le sabemos que le encanta la materia orgánica. Es ideal para hacer nuevas plantaciones. Cuando vamos a plantar una planta de aguacate, si le ponemos lombricomposta de esta o humus de lombriz, que también se llama, es ideal para hacer las nuevas plantaciones.
No te preocupes si va alguna lombriz o algo de eso, no, las lombrices no comen las raíces, por lo menos estas, no comen las raíces de las plantas ni nada de esto. Y lo que aporta son un montón de millones y millones de microorganismos que lo que ayudan es a también descomponer esa materia orgánica, aunque no vayan las lombrices. Dentro de ese humus de lombriz, si lo miráramos al microscopio, son los excrementos de la lombriz. La lombriz va comiendo todo lo que le ponemos y va haciendo sus necesidades. Pues toda esa caquita de la lombriz, que repito, no tiene no tiene patógenos, ni tiene bacterias malas, ni nada de esto. O sea, que la podemos tocar con la mano, manipular con la mano y eso, y no hay problema. Nos aporta un montón de microorganismos, que los microorganismos lo que van a hacer es ayudarnos a poner disponibles los otros fertilizantes que nosotros apliquemos, y va a hacer que toda la materia orgánica, toda esa hojarasca que cae debajo de las hojas de aguacate y todo esto, pues nos ayuda a descomponerla, ¿vale? Aparte de que tiene algunos nutrientes, pero quiero dejar claro también que en tema de nutrición, lo que es, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, todas estas cosas, el estiércol le va a ganar al humus de lombriz, ¿vale? Yo no quiero engañar a nadie, pero es que son productos diferentes, ¿vale? El humus de lombriz lo que aporta es muchísima materia orgánica y muchísimos microorganismos. Y algunos nutrientes, también tiene algunos nutrientes, pero en cantidades no muy altas. Sin embargo, por ejemplo, una gallinaza, una bovinaza, una conejaza, que son los estiércoles de gallina, de vaca, toro, o conejaza, de conejo, de ¿qué más? De los mejores, de cabra, de oveja. Todos estos estiércoles van más ricos en nutrientes, como son fósforo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, de estos elementos que en verdad en nutrición son más ricos en nutrición los estiércoles que el humus de lombriz, ¿vale? Pero el humus de lombriz le gana a los estiércoles en el tema de los millones y millones de microorganismos. Es que son productos diferentes. ¿Y podemos combinarlos entre ellos? Sí, podemos combinarlos. Voy a hacer un vídeo más adelante de cómo podemos poner de forma líquida, que es una tontería, pero bueno, para que la gente lo sepa, los estiércoles, el humus de lombriz, y podemos regar nuestras raíces de plantas con esto, pero eso en otro vídeo. Entonces, para que lo sepamos, el gran beneficio que tiene el humus de lombriz es la gran cantidad de materia orgánica que vamos a poner de una forma rápida, y la va a asimilar rápida el aguacate, porque veis, eso queda como tierrilla, queda fino, o sea que eso se descompone en un mes, ya la planta, o menos, con 2 riegos que hagas, la planta ya va a empezar a comer de toda esa materia orgánica, y los millones de microorganismos que van en esa materia orgánica, tiene muchos más microorganismos que el compost normal, que te van a ayudar a ir descomponiendo toda esa materia orgánica, y también reduce la erosión, mejora la retención de humedad y la estructura de los suelos. El humus de lombriz permite favorecer la aireación del suelo, ayuda a mejorar el suelo arcilloso. Para la gente que tenga suelos arcillosos, muy recomendable. Para el que tenga suelos arenosos, como yo, que también es un poco arenoso, también es recomendable, porque es mucha materia orgánica, y es lo que hemos dicho, ayuda a retener humedad en caso de que tengas un suelo muy arenoso, y en caso de que sea arcilloso, lo ayuda a descompactar, ¿vale? Entonces, es bastante recomendable. Y bueno, para no hacer el vídeo más largo, esta es la diferencia. En nutrición le puede ganar los abonos de animal, pero en microorganismos benéficos para la tierra, en mejoramiento de la tierra, pues ganaría el humus de lombriz. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.